bendigo a todos. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi predicador de esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Un fuerte aplauso al Señor. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia, en esta noche. ¿Cuántos están acá? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí en su lugar, puede buscar la palabra del Señor en Fuentes 17:1. Cuando la tenga, dígame. No suelo predicar mucho, así que preste toda su atención. ¿La encontró? Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en Jueces 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1,100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí que el dinero está en mi poder, yo lo tomo. Entonces la madre le dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1,100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y lo dio a un fundidor, quien hizo de ello una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que había una mujer, amén, el cual su hijo Micaía le robó 1,000 ciclos de plata, amén. Y dice que esta mujer le dice: bendito seas de Jehová, hijo mío, porque va este hombre y le dice: toma, mamá, yo te lo devuelvo. Toma, mamá, te los devuelvo. Pero la palabra del Señor dice que esta mujer había apartado la plata para Jehová. Y después dice que cuando el hijo se la devuelve, ella le dice: bendito seas de Jehová, que ella hace imágenes a dioses ajenos. Amén. Y ahí venía la palabra del Señor a mi corazón, que era una mujer que por parte creía, pero que por parte idolatraba. ¿Y cuántas veces venimos a la iglesia y por parte creemos y por parte idolatramos? Cuando venimos a la iglesia, acá adentro está todo bien, gloria a Dios, conocemos al Señor, pero afuera, pero cuando llegamos a nuestra casa, amén, vuelve a ser todo lo mismo, vuelven a estar los problemas donde estaban cuando usted llegó a su casa. Pero cuando llega a la iglesia, no podemos entregarle nuestra carga al Señor, sino que vuelve y somos la misma persona. Esta mujer que bendecía el nombre del Señor, que le decía: bendito seas, hijo mío, varón de Jehová. Ella declaraba sobre su hijo bendición, pero a la vez lo ataba con maldición, amén. Esta mujer sembró en su hijo la semilla de adorar a dioses ajenos. Y sabe que yo le puse a este mensaje como título: reconciliándonos con el altar. ¿Cuántos saben lo que es un altar? Un altar es el punto de encuentro donde usted se encuentra con el Señor. El altar de su cama, el altar de su hogar, es el punto de encuentro donde usted se encuentra con su amado, amén. Cuando nos vamos a dormir a la noche, ahí está la esposa y el esposo, los dos acostados. Pero ¿sabe qué? Identificaba cómo el Señor me enseñaba que había una mujer que ataba a su hijo al altar de maldición. Dice la palabra del Señor que este hijo, ¿no?, de esta mujer terminó siendo sacerdote de Baal.
Y dice la palabra del Señor que Él enseñaba a levitas, que Él tenía discípulos para aprender a adorar a Baal. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros como hijos de Dios atamos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios no le enseñamos a nuestros hijos que tienen que seguir al Señor? Amén. Y había una semilla, había algo que a Micaías lo perseguía. Y él, siendo joven, empezó a ser sacerdote de Baal. Amén. Ahora usted imagínese una mujer que en su hijo sembró la semilla. ¿Y qué es lo que sembramos nosotros? ¿Qué es lo que sembraron en nosotros? La palabra del Señor dice que Ana ofreció a Samuel en el altar. Y el Señor lo volvía a reclamar, porque cuando usted ata a su hijo al altar, la presencia del Señor lo vuelve a reclamar. Su hijo se puede apartar, su hijo se puede ir lejos, pero cuando usted lo dedicó a Jehová como lo hizo Ana, el altar lo vuelve a reclamar. Y sabe que en esta noche le pregunto, ¿cuál es el altar que te reclama? ¿Cuál es el altar de tu intimidad? ¿Sabe que esperma, dice la palabra del Señor, que es semilla? Amén. Entonces, ¿cuál es la semilla que usted dejó? ¿Sabe que meditaba en mi corazón? ¿Y por qué decía que nuestra cama es un altar? Porque donde usted está, ahí va su hijo y se acuesta. Y en la atmósfera que usted se mueve, su hijo comienza a moverse en esa atmósfera. Por eso dice la palabra del Señor que en nuestro lecho matrimonial no puede haber inmoralidad, ¿amén? No puede haber inmundicia. Porque cuando su cama se convierte inmoral, cuando en su cama hay cosas que no le corresponden al Señor, esa semilla que usted plantó en su cama es la semilla que persigue a su hijo hasta cuando él es grande, amén. Y nuestros hijos comienzan a tener 9, 10 años y comienzan a ser perseguidos por el adulterio, por la fornicación. Y muchas veces decimos, pero no, si yo voy a la iglesia, pero si yo sirvo al Señor, sí, vos vas a la iglesia, ¿y qué haces en tu casa? Sí, vos vas a la iglesia, pero ¿qué haces cuando nadie te mira? ¿A qué ataste a tu cama? ¿A qué ataste a tu baño? ¿A qué ataste a tu comedor? Y después no entendemos si somos hijos del Señor, por qué pasan todas las cosas que pasan en mi casa. Mi hijo tiene 7 años y viene y me dice que tiene novia. ¿No será que lo ataste a un altar de inmundicia, de lascivia, de inmoralidad? Y esa misma atmósfera que usted no pudo vencer lo está persiguiendo a su hijo. Dice la palabra del Señor que a Abraham, el Señor le pidió a su hijo, ¿ven? Pero el Señor sabía que antes de que Abraham sacrifique a Isaac, de que Abraham debía entregarlo. Y en esta noche le pregunto, ¿usted está entregando su hijo al Señor? Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que antes, cuando se comenzaba a hacer el sacrificio, eran derramados todo tipo de líquidos. Entre ellos estaba el aceite, la mirra, entre ellos estaba el vino. Y antes de que se encienda el fuego del altar, estos líquidos eran derramados en honor al Señor. Amén. Eran derramados al Señor. Y hoy en día nuestra realidad es eso que nos vuelve a llamar. Cuando el sacrificio vuelve a pedir. Por eso decía el Señor, ya no me basta su sacrificio, ya no me basta su cordero. La sangre de ustedes me es inmunda, la sangre de los animales que todo el tiempo están matando a causa de sus pecados, ya no me es suficiente. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios a morir en la cruz, a hacer libación, a levantar altar. Y hoy es por Él que nosotros estamos en la presencia del Señor. Este altar, cuando usted derrama sus lágrimas en el Señor, se convierte en un altar. Y no se convierte en un altar porque sea físico, sino que se convierte en un altar porque usted derramó sus lágrimas, porque usted derramó su corazón. Entonces es eso mismo que lo vuelve a llamar, que lo vuelve a reclamar. Es por eso que no se puede ir de la presencia del Señor, porque donde vaya el Señor ahí lo alcanza. El Señor vuelve a traerle la convicción de que usted le necesita. Es porque el altar le está reclamando. Es porque esas lágrimas de dolor, cuando usted dijo en mi angustia invoqué a Jehová, y Él
lo yo de su santo templo, es la que lo vuelve a traer una y otra vez a la presencia del Señor. Y es por eso que nosotros como hijos de Dios debemos de atar nuestra familia, debemos de atar nuestros hijos, debemos atar nuestras vidas al altar, para que cuando fueren viejos no se aparten. Gloria a Dios. Y sabe que veía también en la palabra del Señor cómo uno también responde a la identidad, responde al nombre, amén. Yo me llamo Florencia y cuando a mí me llaman yo me doy vuelta. Por eso en usted hay una identidad, por eso en usted hay algo que lo persigue. Por eso muchas veces, como dice la palabra del Señor, es necesario que las maldiciones que nuestros padres nos heredaron sean rotas. La palabra del Señor dice que Él maldijo hasta la 4ª generación. Mas cuando nosotros llegamos al Señor, todas las maldiciones se convierten en bendición. Y es por eso que en esta noche tenemos que analizar qué es lo que nos está reclamando. Amén. Como yo explicaba una vez en el estudio, quizás te pusieron el nombre de un galán y esa es la identidad que te está persiguiendo. El galán nunca tiene esposa, siempre anda solo, siempre es el llanero solitario. Y esa es la identidad que a vos te marcaron, que a vos te cargaron. Y es eso lo que te está persiguiendo. No sé cuánto en este lugar el Señor lo sacó del alcohol, lo sacó del vicio. Y es por eso que siempre vuelve una y otra vez el mismo pecado a visitarte. Porque hay una semilla, porque hay un altar que te reclama, porque hay alguien que te ató al altar, porque hay alguien que te maldijo, porque hay alguien que te dijo: vos sos un inútil, vos no podés, vos sos tonto, vos no vas a poder lograr nada en la vida. Entonces vivimos atados a lo que dijeron de nosotros. Quizás tu mamá, quizás tu papá te ató el altar de maldición, amén. Yo compartía el lunes con mis hermanos que mi papá biológico hacía salideras bancarias, amén. Él robaba. Todas las personas que salían de cobrar su buena suma de dinero, él los asaltaba. Y a él lo terminó matando la policía. Y saben que cuando yo soy joven, pero era más joven, era una criatura, amén. Yo empecé a robarle a mi mamá. Empecé a robarle 1 peso, empecé a robarle 2 pesos. Hoy en día 1 peso no es nada, pero antes era un montón para mí. Me llenaba de golosinas. Entonces empecé a crecer y empecé a robarle 10 pesos. Entonces empecé a crecer y empecé a robarle 100 pesos. Y no me estaba dando cuenta que hubo un padre que ató mi vida al robo. Y que hoy en día yo tendría que estar muerta. Porque cuando fui creciendo me empezó a gustar robar. Sin embargo, cuando llegué al Señor y empecé a identificar todo lo que me perseguía, todas esas maldiciones que no eran mías, sino que venían de mi papá, sino que venían de mi mamá, el Señor pudo libertar mi vida. Y cuando llegué al Señor, me volví a pasar la misma secuencia. Y cuando llegaba a lo de mi mamá, ¿no? Yo siempre era la que limpiaba, la que cocinaba, la que lavaba la ropa. Y yo tenía 15 años y siempre mi tarea era hacer la pieza de mi mamá. Cuando sacudía la sábana, cuando sacudía la frazada, encontraba 100 pesos. Pero ahí ya estaba con el Señor. Entonces ahí me empezó a ministrar el Espíritu Santo: lo que estás haciendo está mal. Y después, cada vez que iba creciendo en el Señor, eso se iba haciendo más fuerte. Entonces agarré y dejé los 100 pesos y le dije: mami, acá están los 100 pesos que a vos se te cayó. Estos 100 pesos estaban mientras yo hacía la cama. Y después, cuando seguí creciendo y estaba en el Señor, y usted me va a decir: vos estás loca, pero yo iba al almacén y a mí me daban cambio de 20.000 cuando yo daba 1.000 pesos. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que todo aquello que usted deja es aquello que lo va a perseguir. Pero está en usted levantarse como una hija de Dios, como un hijo de Dios, a decir: yo no voy a cargar las maldiciones de mis padres, yo no voy a cargar con aquellos que me identificaron, con aquellas semillas que sembraron en mi vida. Yo voy a ser una hija de Dios,
identificarlo, amén, en muchas áreas de mi vida, cómo maldiciones generacionales venían, amén, y cómo un padre siendo borracho, su hijo sale borracho, y es porque su papá lo ató al altar, amén. Ahí en su lugar busque Oseas 2:7. Y cuando la tenga, diga amén. Gloria a Dios. Así como nos ataron al altar de maldición, el Señor quiere libertarnos de todo lo que nos está llamando, de todo lo que nos está volviendo a reclamar, aquello que no podés dejar, aquello que te cuesta vencer, aquello que viene una y otra vez a tu vida. Mirá, mentí, mirá, pecá, mirá, drogate. Y cuando usted sale de la esquina y dice, hoy me voy a dejar de drogar, ahí me encuentro una bolsa de droga. Es porque todo aquello que usted intente dejar le va a costar y va a volver una y otra vez hasta que se levante con la autoridad de poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy quizás volví a mi casa y no pude dejar la mentira, pero mañana voy a poder. He perdido mi casa y no pude dejar el pecado, pero mañana voy a poder. No pude dejar la fornicación, pero mañana voy a poder. Porque es el Señor quien nos fortalece, es el Señor quien nos toma de su mano derecha y te dice, hijo mío, vos todo lo podés en mi presencia. Cuando aprendamos a entregarle, cuando le demos la autoridad, cuando le demos la potestad al Señor de que Él haga en nosotros como Él quiera. Y por eso dentro de todo lo que hacemos mal sentimos que está la voz del Espíritu Santo llamándonos. ¿Cuánto le pasa que cuando uno está haciendo mal, siente algo que dice, esto está mal lo que estoy haciendo? Y es la presencia del Señor. Cuando usted está en Facebook y pasa algo que usted no tiene que mirar, ahí le está exhortando el Espíritu Santo, eso está mal lo que estás haciendo. Y en vez de deslizarlo, se para a mirarlo. Porque es el Señor quien le está trayendo la convicción del pecado. Porque una vez que usted le aceptó al Señor en su corazón, ya no va a poder volver atrás. Y es esa misma presencia la que quiere libertarlo, la que quiere cambiarlo, la que quiere atraerlo, amén, al corazón del Señor. Dice Oseas 2:7, seguirá sus amantes y no lo alcanzará, lo buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y vino a su corazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie le librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus videos y sus higueras, de los cuales dijo, mis salarios son salarios que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las hierbas del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles. Y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su vida de la tierra de Egipto. Gloria a Dios. ¿Sabe que la palabra del Señor dice? Y yo entiendo en mi corazón que era una persona que conocía al Señor. El Señor en todo Oseas habla del pueblo del Señor, del pueblo rebelde, del pueblo duro de servir. Pero yo sé que nosotros somos el pueblo que está hablando el Señor, amén. Dice la palabra del Señor que esta mujer le dijo, mejor me voy a volver a mi primer marido porque me iba mejor. Y su primer marido era el Señor, su primer marido era Jehová. Y dice que ella cuando se fue tras Baal le fue mal. Y que ella recordó que había un lugar donde todo le salía bien.
Ella recordó que había un lugar donde podía refugiarse. Y ella dijo, mejor me voy a volver a mi primer marido. ¿Y sabe que dice la palabra del Señor? Que el Señor la tuvo que hacer pasar por espinos, por cerrojos, y la tuvo que llevar al desierto para ahí hablar y ganar su corazón. El Señor la llevó al desierto para poder comunicarse con ella. Y así el Señor te lleva al desierto para poder hablar a tu corazón. Porque somos duros, porque somos tercos, porque no entendemos si con Él nos iba bien. Si con el Señor lo teníamos todo, pero dice que el pueblo del Señor, que el pueblo de Jerusalén se fue tras sus amantes, teniéndolo todo con el Señor. ¿Y cuántos en esta noche el Señor no nos ha dado todo? Nos ha dado de su amor, de su gracia, de su misericordia, y aún así te quieres volver atrás, y aún así quieres volver a lo que el Señor te salvó, y aún así queremos ir como en Egipto, por el ajo, por la cebolla. Queremos volver a mirar atrás, pero dice el Señor que no iba a poder, porque su camino se iba a hacer de espino. Y así te dice el Señor en esta noche, no te vas a poder ir de la presencia del Señor, porque Él te llamó, y porque si es necesario llevarte al desierto para ir a ganar tu corazón, así lo va a hacer, dice el Señor. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, y así cantará como en los tiempos de su juventud, como en los tiempos que recién conociste al Señor y no te importaba nada, como en los tiempos donde todo lo dabas por el Señor, y no hablo de lo material, donde su corazón era completamente del Señor, donde usted no veía la hora, no veía oportunidad para predicar la palabra del Señor. Pero yo veo que el Señor le habla a un pueblo que se durmió, a un pueblo que quiso morir en el desierto, pero era necesario volverlo a hacer, pasar por el desierto nuevamente, para conquistar su corazón, para traer nuevamente su corazón al altar. Y dice que va a volver a cantar como en sus tiempos de juventud. Así como decía Cantares, en Cantares 2 dice, oh, si mi amado me besara con los besos de su boca. Amén. Cuando usted adoraba al Señor y no le importaba nada. Oh, si mi amado me besara con los besos de su boca. Habla de una persona que está enamorada del Señor, una persona que solamente tiene cánticos para el Señor, de una persona que está completamente enamorada de Él. Gloria a Dios. Y una vez más veo como el Señor necesita traerlo nuevamente al altar. Es el altar que en esta noche lo está reclamando, es el altar que a usted lo está volviendo a llamar. Por eso David decía, vuelve del gozo de tu salvación. Porque David comenzó a turbarse, David ya no podía, David estaba pecando, David desvió su mirada de lo que el Señor lo había llamado. El Señor lo llamó a David a la guerra y él empezó a mirar mujeres desde la ventana de su casa. Por eso él decía, vuelve del gozo, Padre, de tu salvación. Él después de pecar, le quedó la nada. Él después de hacer lo que él quiso, le quedó la nada. Y quizás hoy si te sentís en esa nada, déjame decirte que el Señor va a volver el gozo de tu salvación, que el Señor va a volver a levantarte, que el Señor va a volver a fortalecerte, que el Señor va a volver a levantarte con autoridad, con una persona que un día fuiste del Señor. Gloria a Dios. Y por eso decía Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y así como el Señor venció a Jeremías, déjame preguntarte, ¿qué es lo que te vence? ¿Cuál es el pecado que siempre te derriba? ¿Qué es lo que decís hoy estaba bien hasta que hice esto? Estaba tan bien en el Señor hasta que empecé a mirar todo lo malo que hacían. Estaba tan bien en el Señor hasta que empecé a mirar la murmuración,
hasta que empecé a mirar y a escuchar que hablaban de mí, que murmuraban de mí. Entonces empezó a morir todo aquello que el Señor depositó en su vida. Por eso Jeremías entendía que necesitaba ser seducido por el Señor. No obstante, el fuego que ardía en mí, dice la palabra del Señor, comenzaba a correr por mis venas y comenzaba a quemarme. No obstante, el fuego que dejaste apagar en tu vida, hoy se vuelve a encender por la presencia del Señor. No obstante, te vas a mantener por siempre en el suelo, porque es el Señor el que nos levanta, porque es el Señor que nos da una oportunidad. Pero usted tiene que dejarse vencer por la presencia del Señor. Cuando usted viene a la iglesia y dice, a mí no me importa nada, yo ya me cansé, vivo en la misma situación, los hermanos son todos los mismos, siempre es el mismo grupito que habla, siempre es el mismo grupito que me derriba. Pero a usted quien lo llamó fue el Señor, a usted quien lo selló fue el Señor, a usted quien le levantó fue el Señor, quien le dio una oportunidad fue el Señor, el que lo limpió fue el Señor y no fue la persona. Descansen la vida y la fuerza, y ángeles potestades y principales, el rey que da podrán apartarnos del amor de Dios. Ni hambre, ni espada, ni peste, no hay cosa creada que pueda apartarme de su misericordia. Por eso en esta noche sé que el Señor quiere que te dejes vencer por su presencia. Amén. Y sabe que segunda de Pedro dice, gloria a Dios, dice, porque el que es vencido por alguno se hace esclavo del que lo venció. Gloria a Dios. Otra vez más, ¿qué es lo que te vence? ¿Qué pecado te derriba? ¿Qué pecado no podés vencer? Que usted dice, Señor, me duele, pero vuelvo a lo mismo. Yo quiero dejar esta inmundicia, quiero dejar este pecado, pero es más fuerte que yo. Pero déjame decirte que el Señor te da la autoridad para vencer todo aquello que te derriba. Si vos siempre volvés a caer en el mismo pecado, te haces esclavo de aquel que te venció. Te haces esclavo de aquella voz que empezás a escuchar. Por eso el Señor quiere que te rindas a Él. Por eso el Señor, aún en la cruz del Calvario, dijo, Padre, que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que tú quieres. Dice la palabra del Señor que el Señor comenzó a sudar sangre. ¿Cuántos conocen la palabra del Señor? Él sabía que la hora le llegaba. Él sabía que Él vino a la tierra por 33 años a morir por nosotros, a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Así como antes se derramaba la libación, así como antes de prender el fuego, antes de presentar el sacrificio en el altar, era necesaria la libación. El Señor sabía que tenía que derramar su sangre por nosotros, pero aún así, Él sabiendo que llegaba su hora, pero aún así, dice que aquella persona que suda sangre es el estado de estrés más grande que puede padecer el humano. Es el estado de estrés más grande que podemos padecer nosotros. Entonces nuestro Señor estaba padeciendo. El Señor ya podía sentir que la hora del sacrificio se acercaba. Él empezó a sudar sangre, pero era ahí en su dolor, en su angustia. Ahora imagínese usted, sabiendo de que nació, que iba a morir por nosotros, que le íbamos a negar, por nosotros que le íbamos a fallar, por nosotros que íbamos a volver una y otra vez al mismo pecado. Él aún ahí en su momento de dificultad dijo, Padre, que no sea lo que yo quiero. Si tú puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino que sea como tú quieres. El Señor en su momento de dificultad quebrantó su voluntad. Y muchas veces nos van a pasar cosas porque el Señor necesita quebrantar su voluntad. El Señor quiere que usted sea 100% para el Señor. Y muchas veces somos un 80% para el Señor y un 20%
20% es mi carne, un 20% es lo que yo quiero, un 20% es mi pecado oculto, ese que nadie conoce, ese que nadie puede ver de mí. Porque cuando usted viene a la iglesia está todo bien, su cara está sonriendo, pero cuando usted llega a su casa, pero cuando usted se encuentra solo, ahí lo está esperando el pecado que usted dejó. Por eso es que el Señor necesita quebrantar su voluntad, así como el Señor quebrantó su voluntad en la cruz del Calvario, y Él siendo el mismo Señor, el mismo Dios, Él podía decir: Señor, manda otro. Pero Él entendía que era Él. Él entendía que era necesario morir en la cruz por nosotros y que tenía que doblegar su voluntad. Y muchas veces no queremos doblegar nuestra voluntad. Muchas veces no queremos ser como el Señor. Muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos viene en gana. Y ese es mi carácter. Y a mí nadie me va a cambiar. Cuando usted se conforma a lo que usted tiene, a lo que usted quiere, no puede doblegar su voluntad. Cuando usted se conforma a la forma que usted es, el Señor no puede doblegar su voluntad, porque en su corazón hay dureza, porque en su corazón, en su mente, hay dureza de servir, como el Señor le hablaba a su pueblo, ¿no? Todo el tiempo extendí mi mano, decía la palabra del Señor, a un pueblo rebelde, a un pueblo duro de servicio. Por eso cuando el Señor estaba en la cruz, dice la palabra del Señor que dice, inclinando su rostro, Él expiró y clamó al Padre: Padre, recibe mi espíritu. Es por eso que nosotros somos duros de servicio y no queremos inclinarnos al Señor. No queremos morir a lo que nosotros queremos. No queremos morir a la injusticia, no queremos morir a decir: está bien, hoy me hiciste mal, pero el Señor es el que paga. Usted obra conforme a su justicia, usted obra conforme a sus sentimientos. Y usted se olvida que el Señor nos amó a todos por iguales. Que ese hermano que hoy se encuentra en pecado, que ese hermano que usted se cansa de hablar, es el mismo que el Señor derramó toda su sangre en la cruz. Le amó a usted. Es el mismo que el Señor derramó su sangre por mí, por usted, y que derramó toda su sangre, dice la palabra del Señor. Y aún cuando estaba muerto, le clavaron una lanza para ver si él seguía viviendo. Le quebraron sus piernas por usted, le quebraron sus piernas por mí, para que hoy usted pueda inclinarse ante el Señor, para que hoy usted pueda doblegar su voluntad, doblegar lo que usted quiere, doblegar sus deseos, doblegar sus placeres a la presencia del Señor. Y sabe que así como identificaba que hay cosas que a nosotros nos persiguen, que hay cosas que a nosotros nos vuelven a llamar una y otra vez, que hay propósitos por el cual nosotros volvemos a caer en lo mismo, que hay propósitos en el cual esos altares nos vuelven a llamar una y otra vez, y es donde el Señor quiere glorificarse a nuestras vidas, amén. Dice la palabra del Señor que en Apocalipsis, cuando la mujer estaba dando a luz, dice que el dragón estaba en espera de matar el fruto del vientre. Y es por eso que el diablo se levanta tanto en contra de los hijos del Señor. Es por eso que usted dice: Señor, pero no crezco. Señor, pero siempre me veo en la situación, pero siempre me veo en la misma dificultad. Siempre mi economía es la misma, siempre mi estatus social es el mismo, siempre el conocimiento de la palabra es el mismo. Es porque el enemigo está esperando que usted empiece a dar luz para matar el fruto. Y es por eso que usted es una incubadora del Señor. Y es por eso que usted en su vientre comienza a gestar palabra del Señor. Cuando usted le sueltan una promesa del Señor, cuando usted le sueltan una palabra del Señor, algo se comienza a gestar en su vida. Y es por eso que quiere venir el diablo y matar el fruto del Señor. Cuando usted le dice: usted va a ser un profeta, usted va a ser un pastor, usted va a ser un evangelista, ahí viene el diablo a querer robar la semilla. Ahí viene el diablo a querer comer del fruto. La palabra del Señor dice que la mujer es la iglesia y el diablo era el dragón, que estaba esperando atentamente que esta mujer con dolores de parto dé a luz.
espíritu que en el Antiguo Testamento se levanta a querer matar a todos los recién nacidos, amén. Dice la palabra del Señor que en el tiempo de Moisés el rey mandó a matar a todos los recién nacidos. Y él le dice que todo varón se ha muerto, que las hembras podían vivir pero los varones no. Amén. Y el varón es símbolo de fuerza, símbolo de voluntad, símbolo de promesas del Señor. Amén. Y es por eso que el diablo a usted lo persigue tanto, porque la palabra del Señor dice que mientras más le oprimían, más se multiplicaba. Dice que las hebreas eran robustas y ellas daban a luz los varones, y no se les era anunciado al rey que varones habían nacido. Y cuando ella se le acercaba y le preguntaban ¿por qué permitiste dar a luz a los hombres? Y la partera le responde que las hebreas son robustas, las hebreas son grandes. Amén. Y hoy en día, ¿cuántos el enemigo quiere venir a robar el fruto de lo que el Señor puso en su corazón, de lo que el Señor puso en su vida? Pero las hijas del Señor interceden, pero las hijas de Dios oran, pero son robustas en fortaleza y no pueden venir a arrebatar todo lo que el Señor propuso en su vida, propuso para usted. Amén. Gloria a Dios. Y saben que David decía, me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Yo no sé a cuántos el enemigo empujó con violencia en estos tiempos, pero déjame decirte que hoy tu ayuda proviene del Señor. Que te empujó con violencia para derribarte, pero hoy tu ayuda proviene de los cielos. Hoy tu ayuda proviene del Rey. Me empujaste con violencia para verme caída, para verme detenida. Pero mi Señor me levantó. Pero mi Señor me dio una oportunidad sin importar tu opinión, sin importar tu condición. Gloria a Dios. Nehemías 4:5 dice, no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque se airaron contra ti los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron mucho. Y conspiraron todo a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que estemos en medio de ellos y los matemos y los hagamos hacer la obra. Gloria a Dios. ¿Sabe que en los tiempos de Nehemías dice la palabra del Señor que la casa del Señor se encontraba en ruinas? Que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, que lo único que había en ese lugar era ceniza. Amén. Y ahí meditaba el Señor en mi corazón. ¿Cuántas veces encontrás tu corazón hecho cenizas? ¿Cuántas veces te toca secarte las lágrimas y venir a la casa del Señor y adorarle? Muchas veces te va a tocar servir al Señor con el corazón roto. Muchas veces te va a tocar servir al Señor sin ganas de venir a este lugar, sin ganas de pararte a dar gracias al Señor, sin ganas de que tu boca se abra para adorar, para alabar al Señor. Pero dice que hubo un hombre que se determinó, que hubo un hombre que él solo animó al pueblo a reedificar los muros de Jerusalén. ¿Cuántos hoy se disponen en su corazón a volver a reedificar los muros del altar del Señor, los muros de su adoración, los muros de su intimidad, los muros, aquel que dejaste en el camino, aquel que ya no pudiste seguir, aquel que cuando tus fuerzas no dieron dijiste yo hasta acá llegué, Señor?
yo lo siento mucho, no sé qué será de mí, no sé qué me espera afuera. Pero hubo un hombre que se determinó a decir, yo hoy lo único que veo son cenizas. Un muro tan grande, era imposible que Nehemías lo vuelva a reedificar. Era imposible que Nehemías reedifique los muros de donde no había nada. Por eso el Señor nos vuelve a recordar su palabra. Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Él de la nada lo puede hacer todo. Y Nehemías se propuso en su corazón hacerlo. Y dice que él con el correr de los días edificaba ladrillo por ladrillo. Amén. Y hoy el Señor quiere que vuelvas a reconstruir tu altar ladrillo por ladrillo. Te cueste lo que te cueste. Dejaste la iglesia y volviste a venir, no importa. No perdiste nada, nada se pierde en el Señor, ni nadie se pierde en su presencia. Dejaste de orar y hoy dijiste, Señor, hoy voy a comenzar a orar todos los días, todas las madrugadas, aunque sea 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Pero de lo que empieza chico, se hace grande. De esa semilla se hace un árbol. Pero es usted volviéndolo a reedificar, ladrillo por ladrillo. Y por más que la gente te diga, mira lo que sos vos, no importa. Yo creo en lo que el Señor dijo de mí. Yo creo en las promesas que el Señor dijo para mí. De que yo, por más que hoy no lo vea, yo lo voy a poder ver por la fe. Por más de que yo no vea a mis hijos en este lugar, por más de que yo lo único que vea es ruina en mi altar, mi intimidad por el suelo con el Señor, ya no soy sensible a la voz del Señor, pero el Señor puede levantarte de la nada, Él puede hacer algo. Nehemías te puso en su corazón volver a reedificar. Pero ¿sabe qué? Cuando él comenzó a reedificar los muros de su altar, dice la palabra del Señor que pasaban los días y que Tobías y Sanbalat se levantó en contra. Y dice que empezaron a gestar cosas contrarias al Señor, amén, a hacer planes para hacer caer a Nehemías. Y dice la palabra del Señor que ellos decían entre sus murmuraciones, no temas ni ve, no sepas ni veas hasta que estemos dentro. Amén. Y sabe que muchas veces así nos ataca el enemigo. Muchas veces en tus tiempos donde vos dijiste, yo voy a levantar altar nuevamente al Señor, yo me voy a volver nuevamente al Señor, voy a volver mi corazón al Señor, y ahí está el diablo diciendo, no te diste cuenta y ya está dentro. No te diste cuenta y el diablo te comió por dentro. Por eso la necesidad de volvernos al altar del Señor. Por eso el enemigo está ahí como el león rugiente buscando a quien devorar, y aquel que se encuentre es ese que va a devorar. Es ese que vos dijiste, me voy a levantar a orar, hoy voy a dejar el pecado, Señor, hoy voy a dejar la mala palabra, hoy voy a dejar los malos pensamientos, porque muchas veces estamos dentro de la iglesia y lo único que pensamos es inmundicia. Pensamos y pecamos en contra de mi hermano, mira ese que hoy está ahí. Y nos convertimos en acusadores. Mira lo que está haciendo. Pero sabe lo que no sabe el hermano, pero sabe lo que no sabe el que te está acusando, que a usted le costó horrores hoy estar en este lugar. Que usted vino con la última fuerza a decirle, Señor, yo no puedo más. Papá, necesito que intervengas porque mi corazón se muere. Y ahí está Tobías y Sanbalat, juzgándolo, acusándolo. Mirá, no viene ni a la intercesión, qué bárbaro. Y ahí está parada predicando. Hermano, la palabra del Señor dice que cada uno pagará, y el que la conoce, pagará conforme a sus obras. Déjese de ser juez de su hermano, déjese de destruir al que está al lado, al que está sirviendo con usted. Si nosotros peleamos una misma batalla, si su enemigo no es su hermano, su enemigo es el diablo. Y a usted le llamó para anunciar las virtudes de aquel que le amó, para anunciar el evangelio. Ese evangelio que usted lo restauró,
Es ese evangelio que necesita su hermano que hoy está caído. Y nos convertimos en esos Tobías, en esos Zambalat, que juzgamos, que acusamos, y usted ni siquiera sabe lo que padece su hermano. Usted ni siquiera sabe cuánto él luchó por hoy estar en este lugar, por el que dirá, oh, ahí volvió el pecador, la pecadora, la inmunda. Pero usted no sabe todo lo que tuvo que dejar su hermano para estar en este lugar, solo por su prejuicio, solo porque no lo vio la intercesión. Hermano, usted no le define venir a orar a este lugar una hora. A usted le define su corazón. ¿De qué le sirve venir una hora los lunes si su corazón está en inmundicia? ¿De qué le sirve venir una hora los lunes si lo único que hace es hablar de su hermano? Pero tengan cuidado, dice la palabra del Señor. Pero tengan cuidado si os mordéis y os coméis los unos a los otros, que uno a los otros no seáis consumidos. Pero tened cuidado a la hora de levantarte en contra de tu hermano. Si la palabra del Señor dice, ay de aquel que se levante en contra de su hermano, mejor le sería atarse una piedra y tirarse al fondo de la mar. ¿Y sabe por qué el Señor nos enseñaba esta parábola? Porque el Señor quiere enseñarnos el amor entre hermanos, la misericordia, que el mismo Dios que te limpió a vos me limpió a mí, que el mismo Dios que te limpió a vos limpió a tu hermano, el que fuma, el que se droga, el que no puede dejar el pecado, el que no puede dejar los malos pensamientos. Usted no es juez de nadie. El único que nos podía juzgar murió en la cruz del Calvario por mis pecados. El único que podía condenarme hoy me justificó. El único que podía echarme una piedra hoy me limpió, hoy me levantó por su amor. Y hoy nos vuelve a llamar al altar. Y hoy nos vuelve a traer a la presencia del Señor. Es por eso que el Señor, más que apariencia, quiere su corazón. El Señor, más que todo lo que usted carga por fuera, quiere su mente, quiere su corazón, quiere su espíritu. Por eso la palabra del Señor dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Nosotros somos seres tripartitos, en el cual estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Es necesario que mi alma alabe al Señor, es necesario que mi mente alabe al Señor, es necesario que mi espíritu alabe al Señor. Es por eso que el Señor sabía, es por eso que David decía, alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides ninguno de sus mandamientos. Porque David sabía que había momentos donde todo se iba a volver gris, donde todo se iba a volver triste, donde no había fuerza, y de repente el hombre que tenía el corazón conforme al Señor se encontraba en el suelo. El hombre que todo lo podía en el Señor, y vemos cuántos salmos hay en la palabra del Señor, hoy se encontraba en el suelo. Por eso te invito a que no juzgues al que hoy está caído. Hoy quizás estás levantado, y gloria a Dios, ojalá siempre su misericordia permanezca sobre tu vida. Pero mañana puede ser que está en el suelo. Hoy pisas a tu hermano, pero mañana puede ser vos. Gloria a Dios porque vos podés profetizar, gloria a Dios porque vos podés evangelizar, gloria a Dios porque vos podés hacer muchas cosas en el Señor. Pero tened cuidado que mañana no seas un David que se encuentre en el suelo, porque ahí va a estar tu hermano ese que tanto juzgaste para levantarte, pero ahí va a estar tu hermano para orar por vos, para decirte, hermano, no vas a morir en el suelo, no vas a morir en el desierto, porque ahí el Señor va a volver a traer tu corazón, pero no vas a morir en la inmundicia, porque ahí el Señor está con nosotros. Por eso el Señor decía, y le hacía recuerdo a David, aún Padre, lo que yo no sé, los pecados que yo no sé, aquello que está oculto, aquello que no puedo ver, si algo hay en mi corazón, así sea oculto, Padre, sacalo a la luz. Si hoy en tu corazón hay algo que no proviene del Señor, el Señor quiere que se lo entregues. Pero no que usted venga y se lo diga a
también, aunque no está mal, ¿no? Porque confesaré la verdad y la verdad nos hará libres. Sino que usted pueda soltar en su corazón lo que hay en su corazón. Eso que usted no lo habla con nadie, eso que no se puede hablar con nadie. Eso que por mucho tiempo cargó en su corazón y nunca se animó a hablarle. Por eso dice la palabra del Señor, si el Hijo no os libertares, seréis verdaderamente libres. Porque es necesario que el Padre y que el Hijo liberte tu corazón, liberte tu vida. Es por eso que David decía, vuélveme el gozo de tu salvación, Padre. Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Porque muchas veces cuando venimos a este lugar no queremos adorar, no queremos cantar, nos aburre la prédica, hermano. Porque muchas veces no hay fuerzas, ni siquiera para abrir su boca. Porque ahí vienen pensamientos, mirá lo que hiciste antes de salir. Mirá lo que le dijiste a tu esposa, le dijiste a tu esposo. Entonces, volvés a la iglesia y tu alabanza, no hay alabanza en su boca. Su boca no se puede abrir para adorar al Señor. Su corazón no se puede abrir para decirle al Señor, Señor, acá estoy, soy inmunda, soy pecadora, pero necesito de tu presencia. Y sabe que así como el esposo puede perder los deseos hacia la esposa, el deseo del Señor en el corazón muchas veces se muere, muchas veces se pierde el deseo de Dios en el corazón. Muchas veces ya no hay fuerzas para seguir, ya no hay fuerzas para adorar. Y es por eso que el Señor quiere volver a traerlo al altar. Y si usted siente que el amor por el Señor en estos tiempos ha menguado en su vida, en su corazón, si usted siente que perdió el deseo por el Señor, el deseo del Señor en su corazón, el Señor lo está esperando nuevamente para volver a abrazarlo, para volver a levantarlo. Si hoy usted siente que su vida se está cayendo en 1000 pedazos, David decía en su angustia, y te llamé al sentir